qué no nos gusta hablar de política? Se me ocurren un montón de razones. La primera es que suele ser un tema complicado. Normalmente, para hablar de política en cualquier contexto, en un contexto nacional, internacional, desde lo más chiquito hasta lo más macro, siempre hablar de política implica, un poco también conocer dónde uno está parado, no solamente geográficamente, sino en el tiempo, ¿no? Y no solamente a nivel local también, depende de lo que discutas, pero muchas veces tenés que tener el contexto un contexto un poco más global. Entonces, suele ser un poco complicado porque hay muchas cosas a tener en cuenta. Y cuando hablamos de política, si ya vieron otros videos, otros podcasts míos, siempre menciono esto de la distinción entre una política partidaria, o sea, partidos políticos con sus ideas y con sus fundamentos, y después la política como un tema que concierne a cualquier grupo social, porque viene de la palabra ya, política. Política significa eso, lo que tiene que ver con todos. Hay personas que definen a la política como una herramienta también, una herramienta para el cambio social. O sea, la política viene a traer discusiones que traigan potenciales soluciones a los problemas que puede tener una ciudadanía, ¿no? Un grupo de personas organizadas jurídicamente como un Estado, de masas. Hemos creído que hablar de política es como algo, como si cuando hablamos de política estamos hablando de política y cuando hablamos de cualquier otra cosa no hay un factor político en el medio, que nuestras opiniones personales son personales y muchas tienen que ver con el fuero más íntimo. El ser humano es político, ¿no? Porque no podemos vivir solos, sin otras personas, totalmente aislados. Probablemente me pongan que hay casos, sí, hay siempre alguno. Pero en general es como, no hablar de política es como no hablar de algo que te pasa por el cuerpo. Y que todo lo que hacemos es político, porque todo lo que hacemos, en definitiva, expone una forma que tenemos de ver el mundo, que tenemos de ver nuestra propia realidad. Y entonces acá creo que el problema con hablar de política, para mí, esto es un ensayo totalmente personal, porque es algo que vengo pensando. Claramente no tengo toda la razón, obviamente soy una loca. Sí, es algo que, seguramente algo de lo que estoy diciendo tiene que ver un poquito con el problema de esta apatía que tenemos de hablar de política. No hablemos de política, no hablemos de religión. Y a veces lo que vuelve una paja esos debates es como que nunca llegamos a nos ponemos de acuerdo con esto. Casi siempre es como que cada uno defiende sus propias ideas. Y eso es un tema también. O sea, entiendo que sea paja, sobre todo cuando muchas veces pueden quizás juzgarte por esa forma de ver el mundo, que a veces está totalmente justificado. Pero creo que es porque no nos autopercibimos. Hay un problema de la autopercepción, ¿no? Como muchas veces lo que uno crea de uno mismo es el principio del problema quizás, o del nudo que tenemos con hablar de política, ¿no? Porque hay algo de que estoy hablando. Primero voy a ir poniendo un poco más de contexto porque arranqué como muy general, pero yo soy argentina, mira, y vivo en el año. Nací en 1994, pero estoy viva. Este video se está grabando, este podcast también se está grabando en 2022, un 17 de septiembre. Es 17 de septiembre, ¿verdad? Entonces ese es mi contexto. No soy clase media, creo que estoy bastante por debajo. Me faltarían 50 lucas mensuales para ser clase media, me parece. Pero vivo sola y no tengo hijos y eso ya me da un montón de cosas a favor en cuanto al dinero y también a mi vida. Pero quizás hay gente que no me conozca porque veo en los comentarios que capaz recién se encuentran con mi contenido. Y yo me pregunto, ¿dónde estoy en el internet? ¿Dónde estoy en la web? Porque a veces digo, yo vengo hablando hace bastante tiempo, ¿por qué no me han visto más? Pero probablemente porque hablo un poco de estos temas y yo soy pesada y me gusta profundizar y yo sé que también es una paja. O sea, se piensan que yo no sé que es una paja escucharme a veces. Hay gente que capaz le hago muy bien o hay gente que simplemente la entretengo mientras lavo los platos y me parece totalmente válido. Hay gente que ha hecho una carrera de todo eso. Así que eso no me jode. Pero sí sé que soy una pesada hablando. Pero ¿saben qué, chicos? No puedo hacer nada con eso. A mí también hay gente que me parece una pesada hablando, pesada. Pero y está bien, porque de eso se trata un poco. Pero más allá de eso, en Argentina en el último tiempo, aparte del atentado, Cristina Kirchner, la vicepresidenta del país, básicamente 2 veces presidenta, peronista, mujer, una mujer millonaria también.
Eso hay que decirlo, es una cosa que como que hace un poco de ruido, pero digamos que, de vuelta, estas son percepciones que yo tengo por lo que veo, por lo que conozco de nuestra historia, que es una de las pocas personas que tienen un liderazgo que impulsa cosas, ideas, sobre todo, ¿no? Ideas que ayudan a pensar un país donde la riqueza se redistribuya un poco mejor. Porque crecimiento en Argentina, hay crecimiento económico. El tema es que como que nunca nos llega. Como estamos acá abajo y no llega. Pero les puedo asegurar que también conociendo la historia de nuestro país, hemos tenido pocos gobiernos que intentaban que la riqueza que producimos, porque la producimos entre todos, se redistribuya. Pero no me quiero ir tanto como a la cosa personalista, porque esto en realidad, repito, no es una política partidaria, aunque los partidos políticos tienen mucho que ver, o sea, es una cosa que es un poco difícil de separar cuando hablamos sobre todo de política en los países, pero vengo notando como nos da, sobre todo a la gente de 20s, y más chicos también, pero nos da muchísima paja hablar de política. Es un tema que casi no tocamos, ¿viste? Porque bueno, yo sabé, qué sé yo, no sé cuánto. Yo sé que es una conversación que nos da paja en el momento, pero a veces, ¿viste? Por no hablarlo, primero, otro avión que pasa ahí, genial. Amo el tratamiento sonoro de estas cosas que hago. Pero yo hace un tiempo en mi cuenta de Instagram hablaba de por qué solemos consumir contenido que pareciera que está despolitizado, que no se habla de política, aunque todo lo que se está diciendo tiene una postura política también, si entendemos la política como una forma de ver el mundo entre todos los demás. También voy a hablar de los medios, ¿sí? Porque ellos también sirven para construir cómo vemos el mundo. Y no son simplemente los medios de comunicación. Yo cuando empecé a trabajar en medios de comunicación y empecé a ver entender cómo funciona, y verlo también, sí, ver y entender cómo funcionaban, dejé de llamarlos medios de comunicación, aunque digo, no, les sigo diciendo medios de comunicación, pero entiéndanme que yo realmente los veo como bueno, son empresas que se dedican a comunicar. Y cada tanto se encuentra el periodismo en el medio, ¿no? Pero pocas veces lo es. Y muchas veces no sabemos quiénes son los verdaderos dueños de esos medios, ¿no? Y dueños de qué más son. Porque generalmente son dueños de un canal y también de Soy Medical y de Tu Prepaga. Y dueño de esto y de una constructora y qué sé yo, y tienen acciones en no sé dónde. Entonces empezás a pensar, ¿son verdaderos dueños de los medios o eran dueños de otras cosas y se pusieron medios? Ese también es como que hay que pensarlo. Porque lo que nos llega es como, bueno, la figura de los conductores. Y yo ya había hablado un montón de la figura de los conductores. Generalmente no tengo una mirada muy positiva. Primero porque a muchos los he conocido enfrente de la pantalla y detrás de la pantalla. Son como... ¿Cómo describirlos? Bueno, no sé, ni siquiera tengo demasiada ganas de hablar de ellos, porque en realidad en su mayoría son varones. Creo que son como los pocos que ganan bien haciendo la perfo de que son periodistas, pero en realidad bajo mis parámetros no son periodistas. Yo tampoco me siento periodista, yo soy una entretenedora. Yo soy una persona que estudió periodismo y debería haber estudiado actuación, pero como le tengo miedo, no lo hice. Entonces necesito tomarme un café con Nati Maldini y que me acomode. Yo siento que ella tiene el poder para inspirarme. Pero ¿por qué consumimos medios y por qué consumimos, radios, canales de YouTube, que un poco nos den paja mental y que no se metan en política, que, como que esquiven ese tema? Pero no nos damos cuenta que hablar excesivamente de sexo también es una forma política de ver el mundo. No es política partidaria, pero es una forma política de ver el mundo porque es cómo ves a los demás y cómo te ves a vos misma. Obviamente ya saben que estoy hablando un poco de Luzu TV porque es un poco como de todo lo que hablan. Yo hace un tiempo me puse como a ver... sobre todo las aperturas, no veía todo el programa, veía las aperturas como de lo que hablaban, y en muchas cosas es como medio una conversación entre amigos, más que nada por el tono que usan, que se siente como medio estoy hablando entre amigos, que eso está bueno, o sea, está genial. Sí, después era como todo sobre sexualizado, que no porque no se pueda hablar de sexo y de sexualidad y de coger. No, obvio que se mueven las paredes. Ay, chicos, me mudo, estoy re feliz. Después voy con eso. No está mal eso, está bien, es como... Es entretenimiento del fácil, ¿no? O sea, yo también creo que si hablara de sexo en todos mis videos tendría más vistas y sobre todo si tuviera un top puesto. Lo he hecho.
I've done that, no se puede quejar. Pero sobresexualizar todo también, y sobresexualizar de qué manera, porque generalmente suele ser una perspectiva bastante paqui, bastante heterosexual. Si bien no todos los miembros de los programas son heterosexuales, hay, digamos, una cosmovisión, digo, podés ser paqui y no ser heterosexual, digo paqui como lo normado, lo que es la norma, lo que es el estándar, ¿no? Y sobresexualizarlo. En todo hay como una cosa, el culo, ¿entendés? Como... Y ya no sé si la discusión de si está bien, si está mal, no, bueno, es eso que ves. Y entiendo por qué queremos mirar eso. Porque un poco que nos abstrae de la realidad que tenemos, donde no llegamos a fin de mes, generalmente no se llega a fin de mes, necesitas, ya quizás para personas que creían que estaban ganando bien, ven que no llegan igual, o sea, tengo un sueldo que en otro momento hace 6 meses diría, che, qué bueno que estoy ganando esto, y ya no te lo patinás en comida, o sea, en comer, aparte de que todo ha aumentado, ¿no? Pero es como la comida está carísima. Bueno, ¿por qué la comida está carísima? ¿Quiénes son dueños de la comida en nuestro país, en nuestra región? Bueno, nos sorprendería si conociéramos eso. No hablo tanto de este tema porque conozco gente que lo ha estudiado, pero yo no lo sé como para poder decirlo acá, pero bueno, quizás debería profundizar en eso y poder mostrárselos de manera como más fácil de entender. Porque aparte otra cosa, los temas que tienen profundidad generalmente no se comunican mal, pero se comunican de forma muy envolante. Esta es una batalla cultural que yo tengo, que está muy bien lo que decís, pero es un embole. Y esto, me empiezo a acercar al tema, ¿no? Y esto lo que a veces genera es que vos tenés cosas muy importantes para comunicar, pero es tan pesado, tan de dato duro, y es tan complicado, y hay como nudos en el medio, que es difícil comunicarlo de una forma que también entretenga, porque creo que nuestra sociedad también está tan traumatizada que a veces a través del entretenimiento capaz lo entendemos un poco mejor, ¿viste? A veces hay que tener la cabeza muy libre de otras preocupaciones como para poder entender cosas con tanto nivel de profundidad. Yo digo mucho esto de la gente ya no lee notas, la gente ve videos. I'm not wrong. Pero no digo que no tenga que existir el periodismo gráfico, por ejemplo. No, mirá si voy a decir eso, que soy un imbécil. No. Pero hay que un poco también comunicar con una cuota de nada, para que la gente te entienda, porque es importante que la gente sepa estas cosas. Y yo estoy segura que muchos temas, si supiéramos el impacto que tienen en nuestra vida diaria, el impacto que tiene Arcor en tu vida, si vos lo supieras, quizás dirías la concha de la lora, ¿me entendés? Ni en pedo te compro esto, forro, o bagio. En Rosario no pueden respirar, y yo no me compro más el jugo. Me compré una chocolatada vegetal, boludo, que creo que es de bagio. No la voy a tirar porque I paid for it. ¿Entendés lo que te digo? Bueno, y mismo también con los medios. Si supiéramos quiénes están detrás y que les chupamos un huevo y que juegan el juego de la representación y que yo en realidad te estoy hablando a vos y no me estás hablando a mí, boludo, te chupo un huevo. Si me tuvieras enfrente, te chuparía un huevo. Y lo sé porque los he tenido enfrente y les chupo un huevo. Y les he chupado un huevo trabajando con ellos. Así que imagínense, o sea, el público, la gente, el pueblo, por lo menos a los comunicadores mainstream, no importamos tanto, nada, qué sé yo. Pero bueno, es también muy lindo decir como vos me importás y te estoy hablando a vos y quiero informarte y es como, do you really? Como, creo que no, pero de vuelta, como percepciones. Esta semana salió una nota de la revista Anfibia, la nota en particular que habla de Revolución Federal, que es un grupo politizado, un político, ¿no? Con sus ideas específicas, que hace ya varios meses viene haciendo perfos en Plaza de Mayo, si bien esto nace en el conurbano bonaerense, viene teniendo expresiones de muchísimo odio, con guillotinas, con antorchas prendidas fuego, atacando a las personas que trabajan en Casa Rosada, que tipo, it's not just the president, tipo, hay personas que trabajan ahí, no tienen nada que ver con la toma de decisiones a nivel macro, sino que son trabajadores de ahí, y bueno, y cuando salían los perseguían, los insultaban, ¿no? Que la gente saliendo como, ay Dios, ¿qué hago? Le respondo porque... Y bueno, esa nota es una crónica, es un trabajo de investigación realmente, porque la persona que lo escribió, que es
Nicolás, acabo de leer el apellido y yo sé que lo voy a decir mal, pero es alguien que empezó a entrevistar al fundador de este espacio, aún pensando total, o sea, en las antípodas, ¿no?, del pensamiento del fundador de Revolución Federal, empezó a descubrir, bueno, de dónde viene esta persona que tiene estos discursos, que básicamente dice, no queremos matar a los kirchneristas, pero mientras no se presenten a elecciones va a estar todo bien, pero que tengan miedo de ser kirchneristas, ¿viste? Y bueno, hace poco intentaron asesinar a la vicepresidenta y es como esta nota se fue escribiendo antes de todo esto, los encuentros entre el periodista, creo que el muchacho tiene 23 años, no el periodista, el que entrevistó, que se llama Jonathan Morel, y lo empezó a conocer. Bueno, hace poco intentan asesinar, o sea, como que se materializó el discurso que venían gestando, que es como bala, tiroteo, guillotina, ¿no? Voy a dejar también un video, un clip de Cristina Fernández de Kirchner hablando de un atentado que pasó hace casi 100 años a Hipólito Yrigoyen, donde también intentaron asesinarlo. Es como que la misma historia se repite. En la misma esquina del domicilio del doctor Yrigoyen se alzó una tribuna de escándalos y amenazas. O sea, fueron a hacer el acto en la puerta de la casa también de Yrigoyen. Cualquier similitud no es coincidencia. Y ese desgraciado, dice, que atentó contra la vida del primer mandatario y que tenía sus actividades próximas, oyó quizás allí por primera vez la incitación al crimen. Y dice, el país presenció las escenas bochornosas que tuvieron como escenario este recinto, todas las torpezas, todas las irreverencias posibles contra el primer mandatario. Algún señor senador habló de dictadura, de despotismos, de tiranos, que recordó la Revolución Francesa y habló de la guillotina, 1930. Va a ser un siglo y ya había amenazas de guillotinas por no compartir una opinión política. ¿Qué le contesta la oposición? Senador Vidal, de Corrientes. Se ha querido mezclar este hecho del atentado contra el presidente de la República con la política actual. Se ha querido relacionarlo con la acción benéfica de la oposición y con la justa y saludable crítica de la prensa independiente, que es una verdadera insensatez condenar, etcétera, etcétera. En ese momento la prensa era el diario Crítica. Diario Crítica había sido creado en 1914 por Natalio Botana y llegó a vender 1 millón de ejemplares diarios, Toto, 1 millón. Había 10 millones de argentinos en ese momento. Imagínense el poder de alguien que en una sociedad de 10 millones de personas nada más, concentradas la mayoría, obviamente aquí en Buenos Aires, vendía 1 millón de ejemplares diarios. Y lo más notable de todo esto es que el peronismo todavía no existía. O sea, vieron que ahora no, porque lo que pasó en los últimos 40 años, el peronismo, que esto, que el peronismo es el responsable, que el peronismo... No existía el peronismo. Acá, Evita tenía 11 años y todavía no había salido de Junín. ¿Por qué traigo esto a colación? Y bueno, porque me parece que tenemos que examinarnos nosotros, la autopercepción que tenemos los argentinos de nosotros mismos y lo que somos. Porque siempre hubo grupos, tal vez, no mayoritarios, pero sí pequeños, pero de gran poder, que quieren suprimir, eliminar al que piensa diferente. 6 meses después de esto, Hipólito Yrigoyen se producía el primer golpe militar de la historia y se fundaba lo que después se conoció hasta 1983 como el Partido Militar. Esto sucedía en 1930. Y ella habla de cómo la prensa hablaba al respecto, cómo la oposición hablaba al respecto, que decía que no había que politizar esto, porque, ¿quieren matar a un presidente? ¿Qué cosa más política hay que eso? ¿Entendés? Pero yo no le pido a quienes tienen estos discursos y ocupan cargos
públicos que entren en razón. Porque si se dedican a la política saben que un magnicidio es el acto político, matar a una figura política. O sea, si eso no es política, entonces bueno. Entonces digo, quizás esta conversación la quiero tener como entre nosotros, que capaz pensamos eso. Bueno, no lo pensemos porque está equivocado. Pero, o sea, yo sé que muchas veces el discurso del sentido común, como, esto es obvio. Bueno, esto es obvio. ¿Cómo un magnicidio no va a ser un acto político? O sea, ya está manchado por la política, digamos. Se trata justamente de eso. Y lo curioso es que nunca se dice como que tengan miedo de ser macristas, que tengan miedo de ser libertarios. Siempre estos discursos de odio, de violencia, de lo que sea, básicamente suprimir al otro, que el otro no exista, que el otro no se presenta a elección, el otro lo proscribimos. ¿Prescribir? Proscribir, porque prescribir es otra cosa. Entonces, ¿qué paz puede haber ahí donde vos querés que el otro no exista? ¿No? Y hay gente que ha criticado, incluso periodistas como que han criticado esa nota porque, bueno, les das pantalla y primero escribir una nota en un medio gráfico no es lo mismo que hacerle una nota en televisión. Primero porque la televisión es bruta y quienes trabajan en televisión no todos son brutos, pero juegan a hacerlo. ¿Por qué lo harán? Y bueno, porque algo funciona del discurso del sentido común. Eso de que un discurso le meto agua, te lo diluyo. Sí, con las palabras un poco difíciles. ¿Y qué te queda? Una baba, que es como cuando Melconian dice la economía de un país es como la economía de la casa. No es así, ¿no? Pero cuando lo escuchamos como en frases cortas, que eso también es mucho de internet, de toda la vida, pero especialmente de nuestra era, como el clickbait, el título fácil, el título que capaz no dice la nota lo que está publicado en el título, pero con el título entras. Y son cosas que cuando no queremos profundizar porque nos da paja, porque estamos traumatizados por un montón de cosas, lo terminamos un poco creyendo. Y yo también he sido víctima de eso un montón de veces. Lo sigo siendo, ¿sabes? Las cosas que meto el clic, sí, yo sé que me vas a mentir, pero clic. Y bueno, sí, me mentiste, no tenía nada que ver con eso la nota. Pero también, digo, hay que entender que también hay que conocer al que está del otro lado. Hay que hablar de política también con quien no estás de acuerdo. El tema es que quizás cuando te pongas un poquitito más personal te das cuenta que su forma de ver el mundo, ¿no? La del otro, sobre todo cuando su idea también es la de suprimir al que está del otro lado, tiene que ver un poco con un montón de cosas que le deben estar pasando adentro. Y esto no lo digo justificando a personas que tengan discursos odiantes, y demás. Lo que digo es empezar a entender el por qué, de dónde viene eso, porque ahora como que todos estamos queriendo salir con teorías de por qué estos grupos tan reaccionarios y casi medio que bastante nazis tienen estas expresiones. Nos llevaron una guillotina a Plaza de Mayo, tipo en Plaza de Mayo marchaban las abuelas, boludo, y vos llevas una guillotina, esta cosa performática violenta. ¿Y por qué viene? ¿Por qué la bronca? ¿Por qué tantas personas se sienten representadas por personas como Milei? Porque les dan bronca, y uno que siente bronca, entonces se siente como, ok, esta persona me entiende porque está a los gritos, pero esa persona no le importás, o sea, Milei, por ejemplo, Milei quiere tener plata. Hace poco leí a alguien que le decía como, Milei quiere plata, es lo único que milita un poco, después no va al Congreso casi, cuando va pega 2 gritos, le dicen, lo retan porque se desubica y se va. Entonces tampoco habla de la casta política, siendo él político que lo eligieron, o sea, como, ¿entendés? Entonces, yo sé que es fácil confundirse, y sobre todo cuando, o sea, les juro que lo entiendo, porque tenemos tantas cosas en la cabeza, ya no llegar a fin de mes, y a mí me estresa no llegar a fin de mes, y no tengo hijos. Imagínate si tenés hijos o tenés personas a cargo que también dependen de vos. Puedo llegar a entender por qué uno dice, ay, este que está a los gritos, pero me entiendo, porque yo también a veces le quiero gritar al televisor, y este está gritando en el televisor. Entonces es como, es bestie, ¿entendés? Cuando tenemos una autopercepción errada de nosotros mismos, probablemente también lo que veamos tengamos una sensación de falsa representación. Porque nosotros en Argentina, calculo que en otros países puede que pase, pero en Argentina tenemos una clase media, tenemos una clase baja que cree que es clase media y no lo es. Porque, tipo, ¿vos sabés cuánto tenés que ganar para ser clase media? Chicos, yo no soy clase media. I did the math. No soy clase media. O sea, estoy entre, ahora que me mudo, estoy entre, ¿me saco el subsidio para la luz?
pero eso no me va a dejar comprar dólar MEP. ¿Y yo cómo carajo ahorro? ¿Qué ahorro? ¿En pesos? Y a la vez digo, si estoy pagando tanto de luz, ¿voy a poder ahorrar? Entonces es como... Y en el medio sí me pregunto, ¿dónde está el Estado? ¿Por qué el Banco Central tiene esta potestad para hacer eso? Pero estoy diciendo hay que ir a quemar el Banco Central. No, primero porque esa idea es estúpida. Y segundo, porque las transformaciones políticas tienen otros tiempos, lamentablemente. Y porque no es el país que quiero. No quiero un país donde se prendan fuego las instituciones. Yo quiero que las instituciones funcionen bien. Y les aseguro que pueden funcionar bien. Lo que se necesita es como voluntad política y que algunas personas con mucho poder como dejen de tener tanto. Porque la realidad es esa. Yo muchas veces, y creo que en este video estoy siendo bastante sincera, aún siendo muy peronista friendly, como lo soy, a veces me pregunto, chicos, ¿por qué no estamos haciendo cosas un poquito de mayor impacto para el pueblo todo, ¿no? Digo, esta pelea con la inflación, esta guerra contra la inflación y los precios. Digo, ¿por qué como no van a Coto, a Carrefour, a esos dueños y tipo, flaco, no podés aumentar así como estás aumentando? Porque, bueno, Coto es como hablar de la mafia. Entonces, digo, ¿por qué como no se pone el control donde tiene que estar el control? Porque si no siempre, como con el pueblo que... Cuando digo pueblo, digo, bueno, todos somos el pueblo, pero con los sectores menos favorecidos. Siempre se les pide más a ellos y los que los que cortan el bacalao, que no son generalmente personas que estén dentro del Estado, es como que hay que pedirles, por favor... Che, por favor, no aumentes tanto. Please, no aumentes tanto. Y tipo, boludo, pero, o sea, esos son los que te dan vuelta un poco el país. Entonces sí, a veces también me decepciono y me desilusiono y digo, y acá estoy poniendo un ejemplo, pero habría varios también, obvio, ¿no? Pasa que también, yo este video lo tengo que editar después, entonces tengo que ser cortito. Y me desilusiona mucho y digo... Why though, ¿entendés? Tipo, ¿por qué? Pero repito, cuando conoces más el país en el que vivís, empezás a ver cuáles son las opciones que tenés, cuáles fueron las pujas de siempre en este país, y si venimos un país que antes de ser, creo que no me acuerdo si ya era país tipo República Argentina, pero estaba por ahí. Un país que básicamente se funda, entre otras cosas, con la conquista del desierto, que fue un genocidio. Yo lo he mencionado varias veces ya, así que lo pueden googlear e interiorizarse. Digo, claro, siempre la puja por la tierra, quien tiene la tierra tiene los recursos, y así en so on, y tendría que empezar a hablar de la sociedad rural, y bueno, ya directamente por este video me mandan presa. No, porque no vivo en los 70, pero probablemente si hablara de estos temas y si existiera YouTube en los años 70, yo a veces me pongo a pensar, esto desde que vi la película La Noche de los Lápices, que la vi en el secundario, en Lenguas Vivas. Qué suerte que he tenido de entrar en ese secundario y que mi padre me haya querido llevar. Porque ahí aprendí muchas cosas de nuestra historia también. Y cuando veo esta película, La Noche de los Lápices, decía, wow, estos chicos, que hace poco también se cumplieron años de esos secuestros y torturas a estudiantes de La Plata, que luchaban por el boleto estudiantil. Y digo, bueno, yo capaz hubiese caído. Qué tremendo, capaz me hubieran agarrado. O por asociación con alguien. Yo conozco gente que milita en lugares o que tiene expresiones políticas peronistas, porque siempre es como con el peronismo, que quizás por asociación y caía yo también. Hay una película que se llama La Noche de los Lápices, estoy segura de que la vieron, porque es bastante conocida, pero si no la vieron, la voy a dejar un link en la descripción, véanla, es bastante cruda. Yo a veces digo, necesitamos más películas sobre ese momento histórico, ¿no? La dictadura, la última dictadura militar. Y la verdad que tenemos varias, ahora se va a estrenar Argentina 1985, Genmil, y bueno, es específicamente sobre el juicio de las juntas. Y a mí me sorprende también que tenemos tanto material sobre lo que fue el juicio de las juntas y todavía hay gente que lo pone en duda. Y tenemos en YouTube el juicio, boludo. Eso es como que no existe. Bueno, se va a estrenar esta película. Yo ya sabía que se iba a estrenar esta película. El año pasado hablé con Leila Bechara, que muchos la deben conocer, la deben amar. Y hablamos un poquito de la peli. Está ese video, lo pueden ir a ver también. También hablamos de política, hablamos de peronismo. Pero esos chicos también tenían posturas políticas fuertes. Cuando digo fuertes me refiero a contundentes, me refiero a compromiso con la política. O estaban en montoneros. Y digo también cuando, viste como decir montoneros parece mala palabra. Montoneros, tipo, did you know? ¿Vos sabías que había una dictadura donde
el peronismo estaba proscripto, porque ese es el modus operandi, ¿no? Como que no te dejen elegir. Y las organizaciones guerrilleras, no solamente en Argentina, pero en la región, digo, también hay que entender de dónde vienen y cuál es el concepto, cuál es el contexto. Porque a veces queremos analizar con los ojos del presente fenómenos que se dieron en un tiempo muy específico donde las condiciones eran otras totalmente. Entonces, claro, si yo quiero juzgar lo que pasó antes con... que algunas cosas son juzgables igualmente, pero digo, entender el fenómeno social de lo que estaba ocurriendo. Muchos de nosotros ya nacimos, había democracia, ¿no? Capaz atentaban contra la vida de un presidente, pero tranqui. Pero digo, ¿qué harías vos si dentro de una dictadura no te dejan elegir, te torturan, te persiguen, ¿no? Y bueno, quizás hubieras elegido el camino de la defensa. Yo hice un video analizando Judas and the Black Messiah, que esa película me encanta. También es de los fines las Panteras Negras, fines de los 60, principios de los 70, que cuenta la historia, ¿no? De cómo matan a Fred Hampton, que era el líder de las Panteras Negras, y cómo es traicionado por una persona que está en la misma situación que él, el mismo nivel de opresión, y sin embargo, por no tener o quizás tener una idea como muy aspiracional del mundo, de que si él trabajaba con la CIA, no era la CIA, era el FBI. Entonces capaz pueda tener ese ascenso social e iba a poder vivir como sus propios captores de alguna manera. Y el chabón, que es el Judas, ¿no? De Bill, ¿cuánto? No me acuerdo. Pero el video, chicos, es uno de los videos más complejos y completos que hice, así que estoy muy orgullosa, aunque debe haber errores seguramente, pero estoy muy orgullosa de ese trabajo. Vayan a verlo porque un poco que explica no solamente lo que pasaba en Estados Unidos, un poco puede explicar también lo que pasaba en la misma época acá abajo. Y una de las cosas de las que hablaba en ese video y es de lo que habla esa película es del peligro de la apatía y de que no te importe la política y que creas que porque no hablas de política entonces estás por fuera o que no pasa eso, ¿entendés? Y a veces, aunque sea estresante, y repito, estamos con 1000 cosas en la cabeza, no creamos que por no hablar del tema entonces no nos va a llegar, porque ya nos está llegando, porque el hecho de que no lleguemos a fin de mes y de que nos aumenten los precios en los supermercados y los precios de las tarifas y los precios de todo, es por razones políticas de personas que ven el mundo de una manera y que eso impacta en la vida de todos los demás. Y muchas veces por desconocimiento, porque, repito, en esta nota de Anfibia, donde se habla con uno de los fundadores de Revolución Federal, yo escuché notas que le hicieron al periodista que estuvo hablando con ellos, y lo que él decía es que se notaba, hablando de política con este chico, que tenía 2 ideas y era todo eso. O sea, no es que el chabón tenía una forma de ver el mundo y la política que decís, no, sí tenía una experiencia de vida tremenda, muy difícil, que eso sí es algo que hay que contemplarlo. Repito, no es para justificar a la persona, no, es tenés que entender al otro si querés hablar con el otro. Esa cosa que nunca queremos entender lo que hay del otro lado, no, tenés que entenderlo, de dónde viene. Pero el chabón, 2 ideas, no, los impuestos y qué sé yo, y ese debate de los impuestos, ¿viste? A veces digo, sí, son paja los impuestos, pero después los impuestos, si están bien utilizados, se traducen en cosas buenas para todos. También, a mí no me molestarían tanto los impuestos si no fuera igual lo que pago en impuestos, sí, el IVA, que es una paja porque lo paga el rico y el pobre paga lo mismo. Alerta freelancers, es muy difícil recibir pagos por trabajos hechos en moneda extranjera o obviamente de moneda extranjera desde otros países, al punto de que no se justifica haber hecho un trabajo si te van a sacar tanto de impuestos. Eso también es real, que no me lo acordaba en el momento, pero ahora lo puedo decir, y eso me da muchísima bronca. Y debería ser cambiado, sí. El problema impositivo en nuestro país, no voy a profundizar tanto en el tema porque no voy a hablar de algo que no conozco en profundidad, pero, digamos, muchas veces es el título que garpa los impuestos y no sé si es tanto por ahí. El tema de los impuestos. En este ejercicio de autoescucha, donde medito y trato de interpretar lo que quise decir, creo que no me joderían tanto los impuestos si realmente se les cobrara, si hubiera un mejor balance y que los ricos, quienes realmente tienen mecanismos para esconder lo que ganan, le devolvieran a la sociedad lo que ellos pudieron producir en nuestro
en su propio país. Pero generalmente no, cuanta más guita tenés es como que tenés maneras de esconder lo que tenés, y ahí creo que está el desbalance. No, tipo, sacarla hasta los últimos morlacos que tiene un freelancer o bueno, cualquier persona de clase baja que tiene que pagar impuestos. Pero el verdadero problema es que a los ricos no se les cobra la suficiente cantidad de impuestos. No cobrar impuestos está mal. Pero por nuestro problema con la autopercepción, que somos pobres y creemos que somos de clase media, entonces no defendemos nuestras necesidades, defendemos las necesidades de un otro, porque nosotros queremos ser de clase media. Pero no lo somos, nos faltan 50 lucas para allá. No sé, capaz te falta más, capaz te falta menos, pero probablemente si ves mis videos estés en un nicho que internet reconoce como alguien que no es de clase media. Porque estoy segura que gente de clase media, clase alta no vería mi contenido. Yo estoy segura. Quizás debería hablar de otros temas para apelar a ese público. No, porque tendría que hablar de temas que yo no vivo, ¿no? ¿Cómo es comprarse una propiedad? No, porque en la puta vida lo voy a poder hacer. Entonces, como no podría hablar de eso. Yo en el podcast video encuentro que tuvimos anterior hablé un poco de esto de lo aspiracional y la publicidad y el consumismo. Cuando vos siempre te están como queriendo... Te están haciendo querer ser alguien más a través de las imágenes en redes sociales, por ejemplo, que vos aspires a eso, que no está mal aspirar al progreso y querer estar mejor. No está mal eso, ¿eh? No, cero. O sea, es un poco el motor de la humanidad que quiere como estar mejor. Pero a veces eso nos genera esta confusión de que yo creo que pertenezco a un grupo, pero chiqui, no perteneces. Entonces, no es sobre vos. Esos videos en TikTok que dicen, gástate la plata, viajá, hacé, dale, boluda. Tipo, hacé, y siempre hay un Stitch que dice, no nos está hablando a nosotros. Vos no tenés esa plata, no la gastes, y si la tenés, no la gastes en eso, por favor. Creo que, haciendo como una autocrítica, un poco nos pasa eso. No tenemos idea de quiénes somos, de nuestra fortaleza, no, en nuestro propio FODA no lo hacemos, y cuando uno no conoce de dónde viene ni quién es, a veces pasa que terminás luchando batallas que no son las tuyas por gente que le chupas un huevo. Y me pasó leyendo la nota y después escuchando otras notas sobre esta misma nota, que es que tengan miedo de ser kirchneristas, la dejo en la descripción. Me pasó un poco que, claro, este chabón tipo tuvo una vida re jodida, pero primero le falta un poco de data. Que ahí también podríamos hablar de la educación, ¿no? Qué sé yo. Horacio Rodríguez Larreta, que es el intendente de Buenos Aires, de Cava, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Hoy se dice intendente o gobernador. Bueno, gobernador. Esto que en Cava le digan, ¿cómo le decimos acá? Jefe de gobierno. Yo no sé si en otras provincias le dicen así. Bueno, gobernador. Tipo, porque te da esta idea como que es una cosa superior porque está en Cava. No, boludo, o sea, realmente no. Es un lugar muy rico, Cava, sí, que distribuido con el culo, pero bueno. Y él siempre habla de la educación y de, sumarle 15 minutos más de clase a los chicos, ¿no? Ahora los chicos van a ir 8 horas al colegio, porque ya que se acostumbran a que van a tener que trabajar toda la vida, entonces ya se los enseñamos en el cole. Como si eso fuera como defender la educación. Y en realidad es como una cosa medio tribunera, que igual lo hacen todos, pero una cosa medio tribunera de, le hablo a mis votantes. Yo tenía el mate acá, no lo tomé. Y le habla a la gente que lo va a votar, que se ve reflejada en él. Generalmente hay gente con guita o gente que no se autopercibe lo que es. Entonces, que también le falta información que se podría dar en las escuelas. Yo también veo la política y veo la historia de una manera porque, bueno, también estuve en escuelas, en secundarios, en universidades, donde me enseñaron estas cosas. Entonces, también pude comprobar si era cierto o no, porque justamente lo que me enseñaron fue el pensamiento crítico. Y después yo también lo tuve que aprender con mi propia vida, ¿no? Estar en lugares y decir, no, ni en pedo era por acá. Y tuve que como irme y reconstruir un poco mi manera de ver el mundo, y que permanentemente lo estoy haciendo. A Larreta no le importás, ¿entendés lo que te digo? Larreta me ha mandado mails para tomarme cafés. Yo sé que me escribió a mí particularmente. Y después cuando creo que tenés que poner como de qué temas te gustaría hablar, ahí como que ya no me gustó tanto y nunca más me llamaron,
El acceso a la vivienda en Ciudad de Buenos Aires puede ser que es un poco complicado. ¿Por qué será? Porque yo veo edificios que se construyen pero después están vacíos. ¿Alguien me puede explicar por qué? Quizás las dos ideas principales de este video es, entiendo por qué nos cuesta hablar de política, porque es un poco, requiere un toque de data previa de, mínimamente saber qué fue pasando en nuestro país, saber que hubo muchísimos golpes militares y de dónde venían y por qué venían y a quién querían sacar, no solamente el peronismo. Esto que les digo de Hipólito Yrigoyen, que lo menciona Cristina en su primera aparición pública después del atentado. Chicos, el peronismo no existía y querían bajar a alguien, ¿entendés? Entonces, no tenés que amar el peronismo, pero no conoces la historia de tu país si crees que eso es el problema, como el peronismo. Y me sorprende que los radicales no estén hablando más del tema, porque en 1929 creo que fue, quisieron matar a uno de los suyos. Entonces, como que, ¿cómo no asocian que la figura de un magnicidio es importante también para la historia de su propio partido? Pero bueno, qué sé yo, I'm just a girl, standing in front of a camera, asking you to buy me a cafecito. Ya dejo de hablar de política porque creo que hasta acá se entendió. Ahora capaz entendemos por qué muchos influencers no hablan de política. Porque sí, les van a caer por todos lados. Y porque tampoco saben demasiado. Entonces, no es que yo sepa un montón, pero lo que veo es como... Es lógico que no conectes A con B porque no entendés cómo agarrar el lápiz y hacer la línea. Te entiendo por qué no hablarías de esto, pero no digo que esté bien y no digo que todo el resto de las cosas que se dicen no sean política y que no expresen tu forma de ver el mundo. Ojo con pensar que política es solamente política e historia del país. No, es también tu forma de ver al otro. ¿Cómo estoy yo? Mudándome, estresada, mi caso es un bardo, pero ya todo esto va a pasar. Perdón, me faltó el segundo punto y esto es así. Usted se piensa que esto es porque no lo tengo anotado. No lo tengo anotado. Pero estoy eligiendo no verlo. Y el otro punto es que, claramente esta mala autopercepción que tenemos, que creemos que somos lo que queremos ser y no vemos lo que realmente somos y de dónde venimos y cuál es el lugar que ocupamos en nuestra sociedad. Pero bueno, qué sé yo. Esto es un poco mi opinión y entiendo que no lo compartan y que en algunas cosas capaz estoy equivocado, no es tan por ahí, pero es un poco lo que vengo entendiendo hasta el momento. Poder hablar de esto incluso aunque haya cosas en las que estoy equivocada, igual me parece un buen ejercicio porque también están ustedes del otro lado que me lo pueden decir y lo vamos construyendo. Yo he hablado con muchas personas y me doy cuenta, estaba equivocada, no era tan así, Bueno, y se hace así, porque también eso de no querer admitir que uno se equivoca es como al pedo, porque no te sirve, vos creces también cuando te das cuenta que estás equivocado y es por acá. Bueno, listo, y lo pones a prueba. Y yo ya con eso ya estoy acostumbrada a hacerlo. Cada 4 años me equivoco, donde estaba no era por ahí. Entonces es un poco la historia de mi vida, qué decirles, ¿no? Ya me curé de espanto. Estoy bien. Ya voy a hablar de las mudanzas y lo que significa para el desarrollo personal mudarse, porque sí, I'm gonna go there. Y vieron que estoy hablando un poco más. Yo esto lo he dicho también, como antes siento que hablaba más y me expresaba más. También cometí errores, porque eso también viene con el hablar más y exponerse más. Pero como que me fui inhibiendo por alguna razón, ni siquiera por comentarios, no es que tuve haters. Nunca fue eso lo que me apagó, sino que es siempre como... Al contrario, es la mirada más cercana la que te termina como a veces desmotivando, porque es como, no sé, como he tenido chascos feos y un poco que me he sentido como, quizás no quiero hablar, quizás no quiero, no es que no quiero recibir críticas, a veces me ha dolido mucho como verme o sentirme subestimada, que es lo que nos duele a todos. Entonces como superar un poco eso. Primero, que una persona te subestime no significa que vos valgas menos y también te puede subestimar porque esté equivocado. Puede ser que vos en ese momento como que no estabas en tu mejor momento y es como, aprendiéndolo mientras uno hace. Y sobre todo, que esto es lo que más me ha servido, ya lo he dicho, pero lo repito porque eso sí es por ahí. Muchas veces las personas te critican y después te vienen a preguntar cómo lo hiciste. Eso primero. A veces las personas te critican porque son muy inseguras. Eso. A veces las personas te pueden criticar indirectamente, o no te critican a vos, pero critican a algo que se ve igual a lo que haces vos, entonces es como, claramente me estás diciendo que soy un imbécil. No, mentira, pero un poco sí. Y la realidad es que yo también pienso eso de otras personas.
quizás no lo digo porque no me lo han preguntado y porque no me corresponde y porque lo que piense yo no significa que sea verdad, ¿no? Pero hay muchas personas que tipo, sí, a mí tampoco me gusta lo que haces, mira vos, tipo, ¿y cuál hay? ¿Y lo tenés que dejar de hacer? No, en absoluto. Keep going. Así que estoy en esa, como seguir haciendo, pero a esto quería llegar, que si yo son las personas que se quedan hasta el final, díganme si se quedaron hasta el final, porque entonces yo sé que ustedes son el grupo selecto. No, muchas gracias, porque todos los comentarios y las cosas que mandan, no entiendo por qué lo hacen. Posta que no entienden por qué lo hacen. Yo creo que dejar un comentario es como algo súper tipo, no, boludo, te re gustó. Y gracias. Porque quizás es como el síndrome del impostor, ¿no? Como no entiendo por qué te gusta. Pero después me escucho y digo, bueno, sí, capaz, al menos me entretenería. Bueno. Así que muchísimas gracias. Obviamente a mí me ayuda muchísimo sus cafecitos. Tengo que levantar la pala para ganármelos, lo que estoy haciendo. Pero sé que, nuevamente, le hablo a un nicho que probablemente ustedes, si no están peor que yo, están un poco en la misma. Así que les aseguro que cada cafecito yo lo valoro un montón. Y digo, ay, boludo, esta persona puso, no sé, 50 pesos, 100, 1000, tipo... Ay, boludo, muchas gracias. Me tengo que meter más en la app como para agradecerles puntualmente. Yo no sé si tipo quieren que aparezcan sus nombres de tipo las personas que son. Sé que muchos creadores... Che, ¿me voy con el tiempo? Sé que muchos creadores lo hacen, como que ponen sus Patreons, sus cafecitos. No sé si quieren que tipo figuren sus nombres. Pero bueno, yo sé quiénes son. I know who you are. Así que muchas gracias. En serio, esta creadora lo valora mucho. Yo soy solamente entretenimiento, porque tampoco es que soy información. Pero bueno, me ayuda muchísimo, sobre todo en momentos de mucho estrés como el que estoy pasando. Basta, nos vemos en la próxima y nos escuchamos y lo escuchan en podcast o lo ven en video y lo comparten y lo comentan y hacen esas cosas que no les cuesta nada, pero después cuando uno se pone a pensar como, uy, qué paja, tipo, tengo que compartirlo, tengo que... Yo se los estoy haciendo súper fácil como para que sea solamente tipo compartir un link, compartir tipo un posteo, nada más, no tenía que hacer mucho más. Pero me ayuda mucho. Argentina, la hacemos entre todos. Bueno, no, y sí comenten como preguntas y si están en desacuerdo, si creen como que no, bueno, no están así o entiendo lo que vas, pero yo justamente no lo veo así, lo veo del lado opuesto, porque puede pasar y tenemos que conocernos entre nosotros y vivimos en el mismo país y la mayoría de nosotros tipo... No somos clase media, o sí lo son, pero están como ahí, digo, un mes clase media, otro mes no tanto. Entonces tenemos mucho más en común de lo que pensamos. Yo tengo mucho más en común con el chabón de Revolución Federal que con Luciani, el fiscal que tipo quiere proscribir a Cristina, porque básicamente le quieren proscribir. Y no han pasado cosas buenas después de que proscriben a alguien, ¿no? Como... El camino no es suprimir al otro, eso seguro que no. Pero bueno, a mí me da miedo que vuelva Una noche de los lápices, un 76. Sí, me da miedo porque un poco que tipo la historia parece que se repite, aunque los métodos de interrupciones de gobiernos democráticos han cambiado, pero un poco que la violencia sigue siendo la misma. En fin,